Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y vamos a iniciar el segundo módulo, la participación de los ciudadanos en las redes sociales. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, pues hay varios temas relevantes, sobre todo la importancia de las redes sociales en la política. Vamos a conocer un poco los antecedentes y además el impacto de la participación ciudadana en las redes sociales. Entonces, estaremos trabajando temas muy importantes e interesantes relacionados con las redes sociales en la política. Vamos a iniciar con el primer concepto fundamental. ¿Para qué nos sirven en realidad las redes sociales? Las redes sociales, además de que, como veíamos en el módulo anterior, nos sirven para establecer comunicación con diferentes personas en diferentes áreas geográficas, también nos sirven fundamentalmente para generar percepciones. Las percepciones son fundamentales para crear criterios, para crear ideas sobre personas, cosas o eventos. Entonces, las redes sociales son fundamentales para generar percepciones. Las percepciones son básicamente esta sensación interior que tenemos los seres humanos a través de los sentidos y que esa sensación conectada con las ideas preconcebidas, ideas previas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, se conjuntan esas impresiones obtenidas por los sentidos sumadas a las ideas que tenemos previamente y eso es lo que genera las percepciones. En ese sentido, las redes sociales son de utilidad ya que podemos exponer a través de imágenes y a través de sonidos ideas, conceptos y valores que permiten que los ciudadanos se formen percepciones positivas de nosotros. Los seres humanos tenemos la capacidad de comunicar diversos mensajes. Si nosotros no estamos conscientes de la importancia que tiene generar percepciones positivas, estaremos publicando contenidos sin una estrategia sólida, sin una estrategia que nos permita enfocar el posicionamiento de ciertas percepciones en beneficio de nuestra figura política. Entonces, el primer concepto importante que ustedes deben tener presente es que las redes sociales son fundamentales para generar ideas, conceptos y opiniones sobre nosotros a partir de lo que las personas ven y a partir de lo que las personas escuchan. Los seres humanos, como ustedes saben, tenemos 5 sentidos que nos ayudan a percibir cómo es el mundo. En política, los sentidos más importantes son la vista y el oído. ¿Por qué? Pues porque no podemos tocar al político, no podemos olerlo, no podemos saborearlo, a diferencia de otros estímulos. Entonces, en política solo tenemos la vista y el oído. Y en ese sentido, las imágenes y las palabras se vuelven fundamentales para generar ideas de las personas y que esas ideas puedan comunicar algo positivo de ustedes o de un político. Bien, como les decía, las percepciones son esta sensación interior que resulta de la impresión material hecha por nuestros sentidos. Es decir, todo lo que nuestros sentidos recogen, en este caso, particularmente en la política, la vista y el oído, llegan a nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo conjunta con ideas preconcebidas que tiene de un partido, de un político, de una realidad, de un contexto, y basado en las ideas previas que tiene esa persona, sumadas a al conocimiento, a las ideas que ustedes dan, el ciudadano conjunta esa información y arroja una percepción. Aquí lo importante es que ustedes moldeen esa información y la presenten de una manera positiva, de tal manera que el conjunto de esas opiniones que desarrolla una persona pues sean de beneficio para la construcción de su imagen en redes sociales. Por tanto, las percepciones, como decíamos en esta lámina, es la sensación interior, es decir, es lo que siente un ser humano cuando ve una imagen, cuando escucha un video, cuando escucha el tono de voz, cuando ve los colores en una imagen, en un video, cuando ve la comunicación no verbal, y esas impresiones que recibe
como decía, las procesa en el cerebro y arroja una percepción. Su tarea fundamental es generar percepciones positivas en los electores, en sus seguidores. Ahora, las percepciones van a depender evidentemente del trabajo diario que ustedes hagan y que comuniquen a través de las redes sociales. Las percepciones fundamentalmente deben establecerse a partir de un trabajo constante, es decir, si nosotros publicamos algo un día y pasan semanas, meses y no volvemos a publicar, también se genera una percepción de falta de consistencia, una falta de compromiso ante una red social. Por tanto, es fundamental que esta construcción de percepción se formule a partir del trabajo diario que ustedes hagan. Parte es un poco la apariencia física, cómo se presentan ante las redes, la imagen gráfica que utilizan, pero también debe estar cubierta por contenido valioso, por elementos que aporten valor a la vida de los ciudadanos. Por tanto, las percepciones dependerán sin duda alguna del trabajo que ustedes hagan todos los días y que por supuesto lo publiquen en sus redes sociales. Trabajo para la comunidad, trabajo en beneficio de la sociedad, o también es válido el trabajo en la construcción de ustedes, es decir, publico que estoy tomando una capacitación, que estoy participando en un evento, es decir, todo aquello que permita colocarlos a ustedes como figuras en una posición adecuada, en una posición privilegiada de trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes se posicionan únicamente publicando cosas simpáticas, fotografías que no tienen, digamos, ningún beneficio para la comunidad, el posicionamiento que ustedes generan no es positivo o simplemente es un posicionamiento. Es como la imagen pública, es decir, tenemos una imagen que vamos formando o construyendo a lo largo de nuestra vida. Ustedes deciden cómo será la imagen que ustedes quieren proyectar en sus redes sociales. Por tanto, la percepción dependerá del trabajo que ustedes publiquen de manera cotidiana en sus redes sociales. Ahora, otro elemento muy importante que debemos tomar en consideración es lo que dice David Caldevilla, que es un especialista importante en el entendimiento de las redes sociales como fenómeno social. Si a alguno de ustedes le interesa este tema, consúltenlo, ya que este especialista analiza las redes sociales desde un entorno mucho más profundo, desde un entorno también mucho más profesional. Y quiero detenerme a leer esta cita de David Caldevilla, que es fundamental y que nos da luz respecto a la importancia que tiene formular o desarrollar redes sociales sólidas, redes sociales robustas para generar la imagen que ustedes quieren proyectar ante sus seguidores. Bien, ¿qué dice David Caldevilla? Las redes sociales pueden modificar, fíjense qué importante, pueden modificar la conducta, crear nuevos movimientos de opinión, promover manifestaciones, crear grupos de apoyo a causas concretas o conseguir crear una moda. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes sociales son capaces, a partir de las imágenes, del contenido, de modificar la conducta de los ciudadanos. De entrada, son capaces de reforzar opiniones previas, pero también de cambiar conductas. Imagínense la capacidad que tienen las redes para generar movimientos, y es lo que está diciendo David Caldevilla. Podemos generar movimientos a partir de causas, es decir, si ustedes logran encontrar las causas que mueven a los ciudadanos, esas causas con el paso del tiempo van madurando y se convierten en movimientos que pueden modificar la opinión de otras personas, sumarse a esos movimientos, generar manifestaciones, a la vez convocar a otros grupos de apoyo. Aquí lo que está diciendo este autor es muy importante. Primero debemos encontrar la causa que mueve las voluntades de los ciudadanos y que se van a movilizar a partir de las redes sociales. Después tenemos la oportunidad de generar movimientos, es decir, los movimientos son
fundamentales para cambiar, como decía, opiniones y transformar el status quo de una sociedad en algo distinto. Ejemplos podemos encontrar muchísimos. Por ejemplo, uno de los más importantes es el movimiento Me Too, donde a partir de un grupo de mujeres que decide exponer los casos de violencia que han vivido de manera cotidiana en sus redes sociales, los empezaron a exponer como un ejercicio únicamente práctico, un ejercicio para desahogarse, y al encontrar que muchas mujeres compartían los mismos casos de violencia en el trabajo, en la familia, con los amigos, se dieron cuenta que esa causa podía convertirse en un movimiento para modificar estas actitudes y para generar respeto hacia las mujeres. Entonces, si nosotros encontramos una causa que mueva a un segmento específico de la sociedad, podemos transformar eso en un movimiento, y las redes sociales en ese sentido son un instrumento fundamental para lograr esos cambios. Entonces, dejo esta cita, espero que todos la recuerden y la tomen en consideración porque es mucho más profunda de lo que aparentemente es. ¿Por qué? Porque nos da la noción de causa, de encontrar la causa y que ésta se traduzca en un movimiento. Ahora, ya que encontramos esta causa que puede mover y originar movimientos relevantes para transformar la sociedad, tenemos que hacernos una reflexión muy importante respecto a cómo toman las decisiones los electores, pero también cómo toman decisiones los internautas, es decir, cómo a partir de plasmar una causa vamos a tomar una decisión de unirnos a esa causa y transformarla en un movimiento, o definitivamente decidimos que esa causa no tiene una relevancia importante. Y en gran medida esta toma de decisiones se ve profundamente afectada por las emociones. Y aquí estamos agregando un elemento que en los últimos años se ha considerado como una de las fuentes para la toma de decisiones más importantes en los ciudadanos, que son básicamente las emociones. Si ustedes recuerdan, algunos de los que nos están viendo tienen alguna orientación académica en ciencias sociales, sabrán que el estudio de la elección racional, también conocido como rational choice, tenía el enfoque de promover que los seres humanos tomamos decisiones a partir de valoraciones racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que poníamos los diferentes argumentos en una balanza y a partir de esta evaluación costo-beneficio tomábamos una decisión. Y durante muchos años en el área de las ciencias sociales se consideraba que el ser humano tomaba estas decisiones económicas, sociales o políticas basada en esta evaluación costo-beneficio. Pero con el paso del tiempo y los nuevos estudios que se han hecho particularmente en Estados Unidos, se descubrió que el cerebro de las personas tiene un componente muy importante que está en la amígdala, que es la interpretación de las emociones y cómo éstas pueden afectar de manera radical en la toma de nuestras decisiones. Eso no es únicamente desde el punto de vista de nuestra vida diaria, sino también desde el punto de vista de la política, es decir, lo que nos hace sentir un político forma un elemento central para una toma de decisiones. Entonces, la racionalidad no es el único elemento valioso para la toma de decisiones, también están los elementos emocionales. Y si ustedes hacen una evaluación de su día a día, gran parte de las acciones que ustedes, de las decisiones que ustedes toman cotidianamente, tienen un factor emocional. Cuando decidimos comprar algo que no nos alcanza, pero que nos hace sentir muy felices, decidimos comprarlo, aunque la elección racional era no hacerlo, decidimos comprarlo por la emoción que esto provoca en nuestro cuerpo y decidimos en ocasiones tomar decisiones
que afectan nuestra economía o nuestras decisiones personales o familiares. Bueno, pues este mismo fenómeno se da en la política. ¿Y esto qué impacto tiene en las redes sociales? Bueno, pues de manera importante, cuando nosotros logramos mover emociones a partir de una fotografía llamativa, de una música llamativa, de colores, de palabras que lleguen al sentimiento de hombres y mujeres, es mucho más fácil que los ciudadanos se comprometan con esa causa, con ese movimiento y con ese personaje público y colaboren en la transformación de ese movimiento, y todo esto expresado en las redes sociales. Entonces, la emoción se vuelve fundamental para plasmar en cualquier ejercicio que se haga en redes sociales. Como les decía, en las últimas décadas los estudios demostraron que las decisiones políticas no solo se toman con base en la razón, sino con la emoción. Hay dos emociones fundamentales en política, que es el miedo y el entusiasmo. Entonces, esto es un campo de trabajo que se viene estudiando en los últimos 15 años y que esta información resulta de vital importancia para el diseño estratégico de nuestras redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el contenido que nosotros demos en redes sociales tiene que estar pensado, basado en una decisión racional. Y a esto me refiero con publicar contenidos, cifras, plataformas políticas, elementos meramente técnicos, cuando en realidad los ciudadanos toman decisiones no basados en el análisis de elementos técnicos o cifras, sino basados en lo que el político y su trabajo les hace sentir. Lo cual esto modifica de manera radical la forma de presentar los contenidos. Si ustedes revisan cómo hacen las campañas las empresas con un enfoque comercial, los productos tienen una gran carga emocional, porque han encontrado que las emociones hacen que los ciudadanos tomen decisiones y compren ciertos productos. En la política es exactamente lo mismo. No van a comprar al político, lo van a votar. Investigadores importantes como Samuel Popkin, George Marcus, Ted Weston, Brader, entre otros, han hecho estudios muy importantes en la Escuela de Michigan relacionados con el impacto que tienen las emociones, y han desarrollado teorías como la teoría del voto, que permite entender cómo a partir de mover fibras sensibles, presentar políticos empáticos, políticos cercanos, políticos que muevan emociones, es mucho más fácil que los ciudadanos se incorporen a una causa y colaboren con un movimiento. Si nosotros solo centramos la producción de contenido en elementos meramente racionales, les va a costar mucho más trabajo engancharse con los ciudadanos y generar empatía, afecto y cercanía con los seguidores en sus redes sociales. Entonces, es un dato fundamental que deben tomar todos en consideración para generar su estrategia de posicionamiento. Ahora, ¿qué dice Marcelo García, otro gran especialista del estudio del trabajo realizado en redes sociales, un trabajo, digamos, teórico para entender el funcionamiento de las redes sociales? Y Marcelo García dice en esta cita datos muy relevantes. El primero es que en esta economía digital tenemos que luchar por la atención, es decir, la atención es un bien escaso, en el cual tratar de luchar contra diversos estímulos es una tarea complicada. El ser humano tiene alrededor de 3,000 impactos diarios en diferentes esferas, es decir, tenemos estímulos de tipo emocional, comercial, familiar, y nuestro cerebro únicamente registra ciertos estímulos. Créanme que los estímulos políticos son los menos interesantes para un ciudadano promedio. Por lo tanto, el trabajo que se hace en redes sociales debe cautivar, debe ganar la atención del ciudadano para podernos abrir paso entre la serie de estímulos que el ciudadano presenta todos
los días, por lo cual enfrentamos un reto mucho más complicado para que el ciudadano tome en consideración algún ejemplo político, alguna propuesta, alguna acción. Por tanto, lo que dice Marcelo García es importante en esta economía digital, cuando estás compitiendo con venta de autos, de productos, de alimentos, etcétera, pues la política tiene muy poco espacio o muy poca atención por parte de los seguidores. Por tanto, el ejercicio fundamental es ganarnos la atención de esas personas, porque esa atención es escasa, y buscar los estímulos pertinentes y necesarios para que ese estímulo sea tan impactante que el ciudadano voltee los ojos hacia sus redes sociales. No es un trabajo sencillo, sin duda. ¿Por qué? Porque hay que encontrar, recuerden lo que decíamos en láminas anteriores, la causa que mueve a los ciudadanos y que esa causa conecte con emociones claras, con emociones muy específicas, para que se logre abrir paso en estos estímulos que tenemos todo el tiempo, y que el estímulo político sea el que más llame la atención de los ciudadanos. Por otro lado, nos preguntamos, bien, ya analizamos que las redes sociales son importantes desde el punto de vista emocional, que debemos trabajar en un contenido de tipo emocional, pero ¿qué debo publicar? Esa es una pregunta muy importante y muy válida. Quiero generar contenido, pero no sé qué es lo que tengo que publicar. Y entonces aquí podemos encontrar una serie de recomendaciones que les van a ayudar a ustedes a diseñar contenido útil para publicar en sus redes sociales. Los estudios realizados hasta nuestros días explican que hay 3 elementos fundamentales que podemos incluir en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales? Imagínense que ustedes van a desarrollar su estrategia digital y requieren de 3 pilares para apoyarse y poder desarrollar el contenido que van a publicar todos los días en sus redes sociales, porque recuerden que este es un trabajo 24/7 donde todos los días tenemos que publicar. Bueno, vamos a empezar a estudiar cada uno de estos pilares que les van a proporcionar contenido para que ustedes incorporen diversos elementos visuales a sus redes sociales. Vamos a ver cuáles son estos 3 pilares que les ayudarán a ustedes a construir el diseño de su contenido. El primer elemento es la imagen, y nos vamos a detener en cada uno de estos contenidos. Tenemos imagen, tenemos identidad y tenemos mensaje. Entonces, imaginen que ustedes tienen que apoyar su estrategia digital en 3 pilares. El primero será la imagen, el segundo pilar será la identidad y el tercero el mensaje. De tal manera que es como si tuviéramos una plataforma muy sólida apoyado en estas 3 estructuras. Bueno, vamos a ver la primera, que es la imagen, que es fundamental para generar esta empatía y esta cercanía con los ciudadanos. La imagen es básicamente proyectar quién soy, qué hago, a qué me dedico, qué es lo que yo como ser humano te puedo ofrecer. La identidad está vinculada con este enlace que tengo con mi partido o con alguna tendencia ideológica de enfoque social, económico, religioso, y el mensaje, que es la propuesta de valor. Pero ahorita vamos a ver cada una de estas. Bien, primero vamos a empezar con la imagen. Como les decía hace un momento, la imagen va a generar percepciones, y esta imagen la vamos a proyectar a partir de diversas fotografías o videos, y los seguidores podrán, a partir de la vista y el oído, detectar esta información, registrar si es agradable o no es agradable y generarse una percepción. Por tanto, es fundamental que ustedes agreguen como parte de esta fórmula estratégica la imagen, fotografías
de ustedes con una impecable imagen física, con una impecable imagen simbólica y con una impecable comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que identificar qué tipo de fotografías les son favorecedoras, qué tipo de fotografías van a publicar según la vestimenta que en ese día tengan y ser muy cuidadosos de mantener siempre esa misma imagen para generar un posicionamiento. No podemos estar cambiando la imagen de un día de una forma y otro día de otra, porque recuerden que la atención es complicada y si yo aumento el grado de dificultad en mi elector y que cada vez que me veo diferente, pues evidentemente será mucho más difícil que los puedan recordar. Entonces, revisábamos que es importante la imagen física, cómo se ven, busquen los mejores ángulos, las fotos mejor iluminadas, con una apariencia lo más fresca posible, donde cuidan todos los elementos simbólicos que añaden contenido a cada una de las fotografías y también su comunicación no verbal, los movimientos, los gestos, si abrazo, si tengo ciertas distancias, etc. ¿Por qué? Porque básicamente todo comunica. Si yo subo una fotografía con una persona, comunico un mensaje. Si yo no subo nada en una semana, estoy comunicando otro mensaje. Todo va a comunicar desde el momento en que nosotros abrimos nuestras redes sociales y nos hacemos presente en la vida de mi comunidad. Tengo que tener muy clara cuál será mi estrategia y basada en los objetivos políticos o sociales que yo quiero establecer, tengo que diseñar mi estrategia. Y evidentemente cada uno de los elementos que comuniquen pues van a hablar de mí. Y un elemento importante es, como decíamos hace un momento, la imagen. La imagen, hablábamos que esta puede ser física, simbólica y no verbal. La imagen física se representa por medio del cuerpo y de la vestimenta. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de cuidar profundamente qué tipo de ropa voy a utilizar, las condiciones de la ropa, las condiciones de mi apariencia, si soy mujer, qué tipo de maquillaje, cómo va a estar cuidado el cabello. Es decir, debo ser cuidadoso en los materiales que subo. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada uno de los que me observa en este momento aspira a ser una figura política relevante dentro de su partido y este tipo de elementos comunican de manera muy importante. Si yo tengo una fotografía desafortunada donde me veo cansado, donde mi ropa no proyecta autoridad, no proyecta o cercanía o poder, hay una serie de elementos que se pueden comunicar, pues automáticamente estoy perdiendo la oportunidad de generar un posicionamiento positivo en la mente de los ciudadanos. Por otro lado, tenemos, bueno, como decíamos, la imagen simbólica, que también se refleja en qué elementos quiero destacar cada vez que subo una fotografía. Bueno, pues a lo mejor mis actividades familiares, si es que decido incorporar a mi familia a mis redes sociales, que evidentemente es una gran responsabilidad y también un gran reto, porque no solo debo cuidar lo que yo proyecto, sino también mi familia. Las actividades que hago cada día en el trabajo, en la escuela, es decir, si estoy estudiando, tengo que mostrar qué es lo que hago para que otros se generen la percepción de que soy una persona responsable, educada, en fin, hay una gran posibilidad, un mundo de posibilidades de lo que ustedes quieran proyectar en sus redes. También actividades de tipo social, ya sea con la familia, con amigos o con integrantes del partido político, o sus actividades familiares como hobbies, pasear al perro, tener alguna actividad familiar, cocinar, etc. Todo esto se incluye en la parte de imagen, es decir, tienen muchas áreas que pueden explotar para mostrar su imagen, que puede ser desde una selfie, actividades con la familia, actividades en el trabajo, actividades profesionales, actividades lúdicas. Entonces, ese contenido será parte de ese primer pilar
qué es la imagen. Esto quiere decir que no puedo publicar solo elementos de mi imagen, es decir, solo llenar de selfies, de fotos mías, fotos con mi familia, porque entonces estarías faltando un poco, te estaría haciendo falta un poco de contenido, por lo cual tu red social no funcionaría de la mejor manera. Otro de los elementos fundamentales es la imagen simbólica, y la imagen simbólica son pensamientos creados al ver signos. La imagen simbólica es importante para generar identidad con personas que comparten la misma imagen simbólica que nosotros. Los símbolos evocan deseos, aspiraciones y temores en la gente. Aquí hay que ser profundamente cuidadosos para identificar qué tipo de símbolos abonan algo interesante al contenido que yo estoy dando, es decir, símbolos religiosos, símbolos artísticos, culturales o hasta políticos que pudieran ser relevantes para la construcción de mi estrategia digital, o que quizá lo único que hacen es segmentar y alejar seguidores porque no coinciden ideológicamente con los símbolos que yo estoy proyectando. La imagen simbólica positiva es quizá incorporar los colores que usa mi partido, o quizá ciertos accesorios que estén relacionados con símbolos, quizá el logotipo o algún otro elemento que cuando las personas lo vean inmediatamente se identifiquen con el partido sin que lo tengas que decir. Entonces, esos son algunos elementos simbólicos que pueden ser de utilidad para compartir en tus redes sociales. Y el tercer elemento dentro de la imagen, acuérdense que estamos hablando de 3 pilares importantes para el diseño de su estrategia digital: la imagen, la identidad y el mensaje. Dentro de la imagen tenemos la imagen física, la imagen simbólica y finalmente la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal se expresa en cada uno de los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo, gestos, postura, mirada y tono de voz. Y esto es muy importante porque es fundamentalmente la herramienta que es nuestro cuerpo que tenemos para expresar digamos, nuestro sentir, nuestras actividades cotidianas, y que a partir de eso vamos a generar percepciones y opiniones. Por tanto, todas las fotografías o videos que subamos a nuestras redes sociales deben tener una impecable comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que debo cuidar cada uno de los movimientos, cada uno de los gestos faciales, cada una de las expresiones corporales que hago para evitar cualquier desviación. Si no somos expertos en comunicación no verbal, sugiero ser muy cuidadoso del comportamiento de nuestro cuerpo, de nuestras expresiones faciales, de nuestro tono de voz, porque evidentemente todo va a comunicar, y si nosotros no somos expertos en comunicación no verbal, podemos generar contenido erróneo, podemos generar mensajes erróneos que provoquen percepciones negativas. Por lo tanto, lo que les sugiero es cuidar su imagen física, cuidar su imagen simbólica y cuidar su comunicación no verbal. Para esto ustedes previamente pueden hacer un análisis de qué es lo que proyecto cuando la gente me ve, si esta fotografía provoca confianza, me veo alegre, me veo emocionado, me veo entusiasta o me veo cansado, me veo de mal humor. Es decir, hagan un análisis previo de lo que sus fotografías provocan, de lo que sus videos provocan, de lo que la música, el sonido o su paralenguaje provoca, y a partir de eso tomen la decisión de publicar y de generar algún contenido en relación con la imagen. Este contenido generalmente es muy sencillo de elaborar, ya que ustedes son la materia prima. Digamos que ese contenido lo podemos generar siempre que ustedes lo deseen. Lo importante aquí es establecer equilibrio entre estos 3 pilares. Bien, entonces el primero es la imagen, como les decía, que está compuesto de la imagen física,
la imagen simbólica y la comunicación no verbal. Y como les decía, está relacionada con los movimientos del cuerpo, de las manos, el puño arriba, el pulgar arriba, una buena sonrisa, gente abrazando al líder. Todo esto genera una buena comunicación no verbal, no solo buena, sino también efectiva. ¿Para qué? Recuerden, para mover emociones. Y esto pues tiene un resultado muy favorable. Eviten también exponer los lujos, exponer los excesos, exponer las creencias religiosas que en ocasiones no van a abonar nada al desarrollo de su estrategia y que lejos de ayudar va a perjudicar de manera importante la percepción que la gente tenga de ustedes. Por lo tanto, yo sería muy cuidadosa de analizar previamente si una fotografía tiene algún efecto positivo o negativo, y si tengo duda, lo mejor es no subirlo y analizar con mayor detenimiento si esa publicación va a abonar algo en el desarrollo de mi estrategia digital. También les voy a recomendar que tengan cuidado con el uso de los filtros. Hoy en día las redes sociales nos permiten utilizar una gran cantidad de filtros para perfeccionar nuestra apariencia, el color de nuestra piel, de nuestro cabello, el peso, una serie de características que gracias a la tecnología podemos hacer, pero que en el caso de la política no es lo mejor. No estoy diciendo que usemos, digamos que en nuestra fotografía no pongamos un poco de luz o quizá un poco de color para que se vea bien. Eso es totalmente aceptable, pero no excedernos en los filtros, porque evidentemente una imagen será la que proyectas en redes sociales y cuando me vean en persona, pues nos damos cuenta que no se parecen en lo más mínimo. Entonces, mi sugerencia es ser cuidadoso con los filtros y exponer tal cual somos, cuidando evidentemente la luz, cuidando algunos detalles en la piel o en el cuerpo, pero no abusar de los filtros, ya que esto no es una buena recomendación para la construcción de su estrategia digital y del posicionamiento de su imagen. Ahora, una gran pregunta que me hacen en la mayoría de los seminarios es: ¿debo usar, haciendo un pequeño paréntesis en estos 3 pilares, debo usar TikTok en mis redes sociales? Bueno, pues hay varias opiniones al respecto. En el primer módulo veíamos que la red social TikTok es de las últimas en el porcentaje de personas que han bajado la aplicación y que son usuarios activos en esta red. TikTok básicamente es una red social donde los usuarios suben videos, suben selfies con filtros de sonido y su principal atractivo es el performance, es decir, audios muy llamativos, muy entretenidos, pero sobre todo graciosos y emotivos, donde el segmento de población está entre los 12 y los 18 años. Por lo tanto, ustedes tendrán que identificar si ese segmento de población es atractivo para ustedes, pero sobre todo si ustedes son hábiles para generar contenidos que empaten con los objetivos de esta red social, que son básicamente hacer videos entretenidos, graciosos o emotivos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si no lo sabes hacer, es decir, no eres bueno para cantar, bailar o no eres simpático, no debemos caer en el ridículo y hacer a un lado esta red social que hoy en día tiene poco posicionamiento, no está presente en los segmentos quizá más grandes de nuestra sociedad y que en general no es un medio para transmitir política evidentemente por la estructura como ha estado pensada esta red social. En los medios digitales sí existe la publicidad negativa, mala y mordaz, y esta se utilizará si tú subes contenidos en TikTok que no son afortunados y que lejos de ayudarte te van a perjudicar. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los medios digitales estarán listos para hacer mofa de los contenidos que has subido. Entonces, sugiero que tengan mucho cuidado al momento de crear contenido en esta red social y veremos un par de ejemplos.
Alfredo Paredes es otro de los especialistas en el entendimiento de las redes sociales y particularmente del TikTok. ¿Qué es lo que dice Alfredo Paredes? Todo, absolutamente todo lo que hagas es susceptible de sátira, parodia o meme. Las audiencias consideran que todo es auditable y criticable, desde los zapatos con suela desgastada, ropa sucia, la incomodidad de tu pareja en los eventos de campaña, sudoración, una risita fingida, la postura y las fallas en el equipo técnico. Pedir el voto o gobernar debe ser cosa muy seria y profesional. Por lo tanto, el uso de TikTok digamos que no abona a la estrategia política o a los objetivos políticos que una figura quiere tener. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la red social es divertir y un político no está para divertir. Por lo tanto, lo pongo sobre la mesa y los invito a hacer la reflexión. Vamos a ver ahora un ejemplo de un TikTok que hizo un líder, Samuel Doria Medina, del partido Unidad Nacional en Bolivia, que es un partido importante en Bolivia y que tiene un líder digamos, muy representativo para el partido, pero con una escasa capacidad para conectar con su electorado. Es decir, es aceptado y querido por el conocimiento y la trayectoria que tiene, pero de simpático pues tiene muy poco. Y alguien desafortunadamente tuvo la idea de intentar acercarlo con los jóvenes a partir de la creación de este ejercicio que es hacer un TikTok. Vamos a ver un ejemplo y vamos a reflexionar si este tipo de materiales audiovisuales abonan en la formación de políticos sólidos, con conocimiento, de políticos capaces que puedan liderar un país, un municipio, un estado. Entonces, vamos a ver el siguiente video de Samuel Doria. Bien, aquí lo que observamos son diversos piezas de TikTok donde lo que se intenta es que Samuel Doria se refleje como un político cercano, como un político que tiene actividades cotidianas, cocinando, dándole indicaciones al perro, o el primero que veíamos donde intenta ser chusco, donde su cabeza baja por el barandal de la escalera. Sin duda alguna, me parece que ninguna de las piezas de TikTok que hace Samuel Doria son afortunadas y quizá conecten con algún segmento juvenil de la población, pero no desde una óptica de un líder, de un guía, sino como una persona que en teoría pues está compartiendo un poco de su vida diaria y tratando de ser chusco para que la gente pues lo vea como algo atractivo. Pero me parece, y lo dejo sobre la mesa, que esto poco abona a la formación de políticos sólidos, cercanos. Hay muchos otros elementos que podemos utilizar más allá del TikTok. Y aquí hay otro ejemplo de otro TikTok que hace otro líder boliviano que lo conocen como el Tata Rafael Quispe. Y vamos a ver este ejercicio y ustedes me dirán qué opinan sobre el trabajo que hace este líder.
nada, miedo solamente a Dios y a mi esposa. Bien, vamos a continuar. Estábamos revisando los pilares importantes para el diseño estratégico de sus redes sociales. Veíamos que el primer pilar es la imagen e hicimos un pequeño paréntesis respecto a si utilizar TikTok y qué tanto podemos hacer uso de nuestra imagen para generar piezas comunicativas que nos acerquen a un cierto segmento de la sociedad. Los ejemplos que vimos no son afortunados, me imagino que ustedes también han revisado otros ejemplos que tampoco son afortunados, por lo cual podemos discutir y analizar si esta plataforma puede ser útil para generar posicionamiento político. Bien, vamos a continuar. Mensajes pobres sin contenido valioso y producción casera son algunos de los ejemplos que un TikTok puede hacer en la percepción de los ciudadanos. Y la pregunta fundamental sería, ¿eso genera votos? Es decir, ¿alguien podría votar por una persona a partir de los ejemplos que vimos aquí de estos TikToks de Samuel Doria y del Tata? Bueno, pues yo lo pondría en duda. Muy bien, a manera de conclusiones de este módulo 2, vamos a recordar un poco lo que estuvimos revisando. Recuerden que las redes sociales son fundamentales para generar percepciones y estas percepciones son el resultado de la sensación interior que resulta de la impresión material hecha por nuestros sentidos. Comentamos que los sentidos más importantes en política son la vista y el oído, por lo tanto tenemos que hacer uso de imágenes llamativas, de imágenes nutritivas, sumadas a una música, un tono de voz atractivo, para que estas percepciones sumadas a lo que las personas tienen en la mente, den como resultado una opinión favorable de cada uno de ustedes y de sus redes sociales. Entonces, revisábamos que las redes sociales están hechas para generar percepciones de ustedes y depende en gran medida el contenido que ustedes proporcionen para generar percepciones positivas. Las percepciones dependen del trabajo diario que comunicas por medio de tus redes sociales, es decir, de tus actividades cotidianas, de tu relación con el trabajo, con la familia, de tu proyecto social, económico o civil que tú quieras proyectar a través de estos canales de comunicación. Las percepciones se forman a partir del trabajo cotidiano y estas percepciones siempre deben estar enfocadas hacia un punto de vista positivo. También revisábamos que las redes sociales pueden ayudarnos a generar causas, es decir, a descubrir a partir de la conversación causas que después se conviertan en movimientos y que modifiquen la actividad cotidiana de las personas. Si nosotros logramos identificar cuáles son las causas que mueven a una sociedad, será mucho más fácil aumentar esa causa o volver esa causa en un movimiento que traspase las redes sociales y que traspase las fronteras. Por lo tanto, una tarea fundamental en las redes sociales, según lo que dice David Caldevilla, es encontrar una causa que después se convierta en un movimiento importante. Después revisamos cómo vamos a tomar las decisiones y veíamos que un elemento fundamental en la toma de decisiones son los elementos emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia, los que hemos estado relacionados con temas de enfoque político y social, sabemos que la teoría de la elección racional privilegiaba el uso de las decisiones racionales más que las emocionales, pero los últimos estudios nos han dicho que el elemento emocional, esta parte del cerebro que toma decisiones basado en lo que sentimos, basado en nuestros sentimientos, ocupa un lugar primordial en la toma de decisiones, no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en la toma de decisiones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que ir
incorporar elementos emocionales en sus producciones, en su contenido, en sus videos, en sus materiales, para que las personas se identifiquen con esta propuesta y de alguna manera logren cautivar las emociones y convencer a las personas de estar con ustedes, de involucrarse en su causa, de involucrarse en un movimiento determinado que ustedes están de alguna manera apoyando. Recuerden que hay autores fundamentales como Samuel Popkin, Marcus, Western, Brader, todos autores que han dedicado gran parte de su vida al estudio de cómo nuestro cerebro emocional toma decisiones. Y esto se ve reflejado claramente en los contenidos que ustedes desarrollan en las redes sociales. Recordamos la definición que dio Marcelo García: en la economía digital, la atención es el bien más escaso, por lo que los estímulos y los contenidos deben apelar a las partes más emocionales. Es decir, recuerden que en esta economía digital hay una serie de estímulos y los estímulos políticos que reciben nuestros seguidores a veces resultan poco importantes, por lo cual debemos esmerarnos en que nuestro contenido sea importante para abrirnos paso en esta serie de estímulos que el ciudadano recibe todos los días. ¿Qué debo publicar? Es la pregunta fundamental. Y recuerden que les explicaba que para poder desarrollar una estrategia digital efectiva debemos apoyarnos en 3 grandes pilares. El primero es la imagen, el segundo es la identidad y el tercero es el mensaje. La imagen tiene a su vez 3 pequeños soportes, que sería la imagen física, la imagen simbólica y la comunicación no verbal, que son relevantes reflejar el cuidado en nuestra imagen física, en nuestra imagen simbólica y en nuestra comunicación no verbal en cada una de las imágenes que subamos a nuestras redes sociales, ya que será un elemento fundamental para la generación de percepciones positivas. Hicimos un pequeño paréntesis para hablar de TikTok y de los efectos que el TikTok puede tener en la percepción de un político. Abordamos 2 políticos en Bolivia que a partir de las piezas gráficas que nos presentaron, pues podemos llegar a conclusiones si el TikTok es relevante para la construcción de la imagen y el posicionamiento político o simplemente son una pérdida de tiempo. Gracias, nos vemos en el siguiente módulo.